Las iglesias Monte de Sión de la colonia Morelos y la Peña de Oreb de la colonia Antonio Varona, pertenecientes a la iglesia Getsemaní de la Unión de Iglesias Evangélicas Independientes, presentan su programa Sendas Antiguas. Andad por el buen camino. Cuando el hombre trata de acercarse a Dios, procura hacerlo de diferentes maneras. Muchas veces procura hacerlo de un modo equivocado. Procura hacerlo de un modo que a nosotros nos puede parecer que es el correcto, pero no lo es. Recordamos que en las Sagradas Escrituras nos habla que unos entraron a la presencia de Dios con un fuego que Él nunca les pidió. Eran sacerdotes, eran hijos de Aarón, pero se les ocurrió entrar a la presencia de Dios con un fuego que Él nunca pidió, que Dios nunca les había pedido. ¿Y qué les pasó? Murieron por su atrevimiento. Porque si hemos de acercarnos a Dios, ha de ser en el modo y de la manera que Él quiere que nosotros nos acerquemos a Él. La Biblia dice: hombre, Él te ha declarado lo que es bueno, y qué pide Jehová de ti. El hombre puede decir: yo me acerco a Dios, yo sí me acuerdo de Dios, porque se persina en la mañana, ya se acuerda de Dios, ya se acerca a Dios, porque pasa por una iglesia católica, una iglesia normal, y se persina, porque pasa y de repente dice: ay, Diosito, ayúdame, guárdame, ya por eso cree que se está acercando a Dios. ¿Y cuántas veces el cristiano también descuida su acercamiento de Dios, pensando que del modo correcto, del modo que nosotros nos acercamos a Dios, de ese modo muchas veces hasta superficial, estamos agradando a Dios? La Biblia nos habla la manera correcta de acercarnos a Dios. La Biblia nos habla el modo correcto. Cuando nosotros buscamos a Dios, cuando queremos acercarnos a Dios. Hoy en día encontramos tergiversaciones en cuanto a la manera de acercarse a Dios, pensando que Dios se agrada. Un hombre en cierta ocasión estaba predicando y decía: yo antes, cuando metía un gol, de gusto brincaba así de alto brincaba, así de alto. Ahora, dice, por un gol yo brincaba hasta acá. Ahora, como estoy gordito, nomás brinco esto, pero brinco para mi Cristo. Y yo pregunto: ¿dónde dice Dios que hay que acercarnos a Él con brincos? Los únicos que se acercaban a sus dioses con brincos eran los de Baal. Los únicos que andan hoy en día alrededor de sus ídolos y sus santos con brincos son los que llaman los chinelos, y ahí va sonando la tambora y la gente va brincoteando atrás de ellos. Pero no hay un solo versículo del Nuevo Testamento en el cual nos diga el Señor que quiere que nosotros nos le acerquemos de ese modo. ¿Cuál es el modo correcto de acercarse a Dios? ¿Cuál es el modo de estar en esa comunión con Dios? Hoy en día encontramos muchas ideas tan extrañas de que hay que declarar, que hay que confesar, que porque tienes poder en tu lengua y que todo lo que tú hagas, todo lo que tú digas se va a hacer. Han dejado atrás la oración, han dejado atrás la humillación delante de Dios. Los cristianos antiguos se acercaban a Dios en humillación. Los de hoy se acercan en exaltación diciendo: yo tengo poder y autoridad para declarar. Los cristianos de antes vivían en arrepentimiento, en confesión de pecados, en santidad. Los de ahora viven en una abierta mundanalidad diciendo: todo me es lícito, todo me es permitido. Pensando que de ese modo agradamos a Dios, cuando Dios no ha cambiado, Él sigue siendo el mismo.
Y en estos momentos de crisis, que la humanidad siempre está en crisis, tenemos el antecedente bíblico sobre el modo correcto en el cual debemos acercarnos a Dios todos. Nosotros nos espantamos de ver la situación que el mundo está pasando. Nos espantamos. ¿Y qué hacen muchos? Muchas iglesias se van por las calles, según ellos, declarando. Aquí hacían o hacen sus marchas y van declarando. Y todo sigue igual y aumentando. Ciudad Juárez empezó con eso hace muchos años, haciendo sus marchas. Una de las primeras iglesias que agarró la herejía de todas esas cosas modernas y que tienen su origen en la metafísica. En Ciudad Juárez una iglesia empezó con eso y empezaron a declarar y andaban en las calles brincoteando como chinelos, danzando como los profetas de Baal, declarando, y todo el mundo sabe cuál es la ciudad más violenta y con mayor número de feminicidios en el país. ¿Y de qué le sirvió su declaración? De nada. La Biblia nos habla cuál es el modo correcto en el cual las cosas van a cambiar. La Biblia nos habla qué debemos hacer para que las cosas cambien. Nosotros nos espantamos y decimos hay violencia, hay mucha maldad, estamos espantados, estamos asombrados porque nunca se había visto esto. Queremos un cambio en la sociedad, queremos un cambio en lo general, pero para hacer un cambio en lo general debe haber un cambio en lo personal. Cierta ocasión entrevistaban en radio a un publicista muy famoso de nuestro país y él hablaba precisamente de eso y decía, este México solo cambia cuando cambie cada individuo, y él no es cristiano, pero lo entiende. Y nosotros que somos cristianos debemos entender que el mundo cambia cuando cambia cada individuo. Debemos entender la influencia que tiene la iglesia en su entorno. Es cuando cada individuo hace lo que Dios quiere que haga. Cuando hacemos lo que Dios quiere que hagamos, entonces cambiamos nosotros y estamos cambiando nuestro entorno y estamos siendo influencia. ¿Cuál es el modo correcto de acercarse a Dios en tiempos de crisis? Quiero que meditemos en 3 pasajes. Y en los 3 pasajes encontraremos lo mismo. En Esdras capítulo 9, en el cual vinieron los príncipes a Esdras diciéndole al pueblo de Israel: los levitas y los sacerdotes no se han separado de los pueblos de las tierras y hacen conforme a sus abominaciones. Están haciendo lo mismo que aquellos. Están haciendo lo mismo de aquellos que no conocen a Dios. Y por esa causa había sobrevenido una gran calamidad sobre el pueblo de Israel. Había venido una grande tribulación sobre el pueblo de Israel. ¿Ya lo hallaron, hermanos? En Esdras capítulo 9. Y cuando Esdras se entera de esto, empiezo a leer el versículo 3. Cuando Esdras se entera de la confusión que había en el pueblo, de que la maldad había aumentado, de que el pueblo de Israel no estaba haciendo lo que Dios quería que hicieran y que por esa causa había sobrevenido esa grande calamidad sobre el pueblo. Cuando oí esto, dice el verso 3, ya lo hallaron, Esdras 9:3, cuando oí esto, rasgué mis vestidos y mi manto y arranqué pelo de mi cabeza y de mi barba y me senté angustiado en extremo. Un hombre atribulado, un hombre que sufre por la perversidad de su pueblo en cuanto a Dios. Rasgué mi vestido y mi manto, y no solo eso, arranqué pelo de mi cabeza y de mi barba y me senté angustiado
en extremo. Se me juntaron todos los que temían las palabras del Dios de Israel, y él seguía angustiado. A la hora del sacrificio de la tarde se levantó de su aflicción, rasgó nuevamente su vestido y su manto. ¿Y qué hizo, hermanos? Y esto es lo que tiene que hacer el cristiano. Esto es lo que tiene que hacer la iglesia. Esto es lo que tenemos que hacer hoy en día. Postrarnos de rodillas, extender nuestras manos al Dios del cielo y clamar. Clamar. Un corazón contrito, un corazón atribulado por el pecado. Esdras era un hombre temeroso de Dios, pero leemos su oración y él no se hace a un lado. Leemos el verso 6, Dios mío, confuso y avergonzado estoy para levantar, oh Dios, mi rostro a ti. Porque, ¿cómo dice, hermanos? Es más fácil decir aquel tiene la culpa. Es más fácil decir, ay, ese hermano está poniendo en mal el evangelio. Es más fácil decir, aquellos son los malos, yo no. Cuando nosotros también tenemos parte, cuando nosotros también tenemos que reconocer nuestros propios errores, nuestras fallas delante de Dios, para pedir perdón, para confesar nuestros pecados, no los pecados de la hermanita, del hermanito, de aquel, de acullá, sino nuestros pecados, confesarlos y pedir perdón a Dios. Nuestras iniquidades se han multiplicado. Nuestras iniquidades se han multiplicado sobre nuestra cabeza. Nuestros delitos han crecido hasta el cielo. Desde los días de nuestros padres hasta este día hemos vivido en gran pecado, y por nuestras iniquidades nosotros, nuestros reyes, nuestros sacerdotes, hemos sido entregados en manos de los reyes de la tierra, a espada, a cautiverio, a robo y a vergüenza que cubre nuestro rostro, como hoy día. ¿Qué hace Nehemías? ¿Qué hace Esdras, hermanos? Confiesa su pecado. Al principio yo les decía, creemos que muchas veces nada más con decir, ay Señor, ayúdame, estamos buscando a Dios. Al recordar un texto de la Biblia, estamos buscando a Dios. Aquí vemos realmente a un hombre que está buscando a Dios, a un hombre que está atribulado por su condición y la de su pueblo. Es muy fácil muchas veces echar la culpa, es que el hermano, es que la hermana, es que aquellos, y no ver nuestra propia falta. No ver que nosotros también somos participantes. Esdras agarra parejo, él se incluye. Nuestras iniquidades se han multiplicado. Nuestras iniquidades se han multiplicado. Dice el verso 7, hemos vivido en gran pecado, y por nuestras iniquidades nosotros, nuestros reyes, nuestros sacerdotes, hemos sido entregados en manos de los reyes de la tierra, a espada, a cautiverio, a robo, a vergüenza que cubre nuestro rostro, como hoy día. Un corazón contrito, un corazón humillado, un corazón que viene reconociendo sus faltas delante de Dios. A veces queremos cambiar a los demás, pero no queremos cambiar nuestra vida, cuando lo primero que hay que cambiar es nuestra vida. Cuando lo primero que tenemos que cambiar somos nosotros. ¿Y cómo lo cambiamos? Primero confesando nuestros pecados, arrepintiéndonos delante de Dios y clamando a Él por perdón. El pecado de uno es el pecado de todos.
La falla de uno es la falla de todos. La confusión de uno confunde a todos. Pecó Acán, pecó uno solo, sustrayendo del anatema. ¿Y quién fue confundido? Todo el pueblo, todo. Así que nadie, ningún cristiano, ninguno debe de decir, pues es muy mi vida, yo decido si vivo bien o vivo mal. No es cierto, porque al estar aquí, al ser miembro de aquí, al participar de aquí, tu santidad, sí, tu consagración nos ayuda, pero tu maldad nos perjudica. Mi consagración les ayuda, pero mi maldad les perjudica. La maldad de uno perjudica a todos. La consagración de uno nos beneficia a todos. ¿Por qué? Porque no somos individuos segregados. Somos una iglesia. Somos un solo cuerpo. Y si uno sufre, si un dedo sufre, sufre todo el cuerpo. ¿Y qué es lo que tiene que hacer todo el cuerpo? ¿Qué es lo que tiene que hacer toda la iglesia? Reconocer y confesar sus faltas. Y todos humillarnos y quebrantarnos delante de Dios. Todos. Nos espantamos de todo. Nos espantamos que muchas veces la iglesia no crece. Nos espantamos que no hay milagros. Nos espantamos de todo. Nos espantamos o nos asombramos que Dios no nos contesta. Nos asombramos y nos extrañamos. Señor, Señor, ¿por qué te apartas de mí? Cuando el Señor ha dicho, mi mano no se ha cortado para salvar, ni mi oído se ha cerrado para oír, sino que vuestras maldades han hecho división entre vosotros y yo. Vuestras injusticias, vuestras maldades, vuestro pecado hace separación. Nuestro pecado nos aparta de Dios. Y al estar apartados de Dios, al estar separados de Dios, es tan fácil ser avergonzados, es tan fácil caer en el oprobio. Es, como dice aquí, hemos sido entregados a espada, se habían sido heridos, a cautiverio, estaban encadenados, no podían salir de su cautividad, no podían ser libres de esos lazos que los ataban, a robo porque les robaban, a vergüenza, eran avergonzados. ¿Por qué? Porque habían pecado delante de Dios. Cuando la iglesia reconoce por qué viene toda esta calamidad, esto es lo que tiene que hacer: humillarse, quebrantarse y arrepentirse delante de Dios. Esdras en el versículo 8 dice: ahora por un breve momento ha habido misericordia de parte de Jehová nuestro Dios. Ha quedado misericordia de parte de nuestro Dios. Hay misericordia en Dios para hacer que quede un remanente libre, para darnos un lugar seguro, a fin de alumbrar nuestro Dios, nuestros ojos y darnos un poco de vida. Dios por un breve momento ha abierto su misericordia, aprovéchala. Es lo que Esdras le está diciendo al pueblo. Dios ha abierto su misericordia, aprovecha ese momento. Aprovecha esa puerta que se ha abierto. Porque a veces, hermanos, no es que Dios la abra o la cierre, es que a veces nosotros dejamos ir nuestro momento. Nosotros dejamos ir nuestra oportunidad. Porque Dios en su misericordia toca nuestros corazones para que reconozcamos que andamos mal, pero a los 2 o 3 días se nos acaba y se vuelve a cerrar y seguimos igual. Dios sigue teniendo misericordia, pero nuestra mente está ya cauterizada. ¿Cuánto tiempo te dura la emoción de una predicación? ¿Cuánto tiempo, cuántas veces has dicho, ahora sí ya, ahora sí le voy a echar ganas, ahora sí me voy a consagrar, ahora sí voy a buscar de Dios, ahora sí voy a trabajar, ahora sí voy a hacer esto, ahora sí? ¿Cuánto tiempo dura esa emoción?
¿Cuánto tiempo nos dura la emoción? ¿Una semana, 2 semanas, 3 meses a lo mucho y volvemos a lo mismo? Cuando Dios habla así, cuando Dios nos habla de ese modo, es para que al tener misericordia de nosotros aprovechemos ese momento y dejemos que la palabra de Dios entre en nuestra mente, a nuestro corazón, para enmendar nuestros pasos. Porque ¿cuántos hay que cierran sus ojos, cierran su oído, cierran su corazón y siguen en ese camino de confusión? Siervos somos. El verso 9 dice: más en nuestra servidumbre no nos ha desamparado nuestro Dios. A pesar de lo que somos, a pesar de lo que hacemos, la misericordia de Dios sigue con nosotros. Ha inclinado sobre nosotros su misericordia. Ha inclinado sobre nosotros su misericordia para levantar la casa de nuestro Dios. ¿Cómo estaba la casa de Dios? En ruinas. Y restaurar sus ruinas. Porque siempre en momentos de confusión y de crisis, lo primero que descuidamos es la comunión con Dios. Porque siempre tenemos esa maña. ¿Por qué tenemos esa mala y fea costumbre? Cuando algo viene mal, algo sale mal, siempre nos desquitamos con Dios. Te enojas con quien sea, y quien paga los platos rotos, Dios. Y descuidas tu comunión con Él. Descuidas tu relación con Él. Cuando lo único que te vas a sacar adelante es esa comunión con Dios. Cuando lo único que te va a ayudar a que salgas de esa situación difícil es estar en comunión con Dios. Pero no. Vienen los problemas, luchas, dificultades, aún pleitos o enemistades. Te enojas con Dios, dejas de ir al templo, dejas de orar, dejas de buscar a Dios. ¿Por qué? ¿Por qué tenemos esa costumbre? Y lo primero que descuidamos, la comunión con Dios. Aquí cómo estaba el templo, hermanos, cómo estaba la casa de Dios, en ruinas. En tiempos del profeta Elías y los profetas de Baal, cómo estaba el altar de Jehová, abandonado. El altar, llegó Elías y tuvo que reconstruirlo porque el altar estaba abandonado, destruido, en ruinas. Cuando en momentos difíciles lo único que nos sostiene es la comunión con Dios. Al contrario, en lugar de alejarnos de Dios, debemos buscarle más y acercarnos más a Él. Porque entre más lejos estemos de Él, mayor será nuestra ruina. Mayor será la facilidad para el pecado. Mayor será la facilidad para dejar entrar lo malo a nuestra vida. Pero Dios tiene misericordia de nosotros y nos da tiempo para el arrepentimiento, para que restauremos del altar de Dios en nuestro corazón que hemos arruinado, que no hemos cuidado. ¿Qué diremos? El verso 10, seguimos viendo a un corazón contrito, quebrantado. ¿Qué diremos? Hemos dejado tus mandamientos. Cuando en su corazón se anima Él, quiere levantarse otra vez, su pecado, la carga, la conciencia de su pecado ahí está. Muchos, ¿qué haríamos a la conciencia del pecado? Yo ya no voy a salir, yo ya no tengo solución. Y nos dejamos enrolar en el pecado, pero Esdras no dejó que en su mente se quedara eso. No dejó. Al contrario, en el versículo 14, bueno, del 10 al 13, él reconoce que todo lo que ha venido ha sido por consecuencia de haber dejado los mandamientos de Dios. ¿Y cómo reacciona? Del modo que debemos de reaccionar. ¿Qué pregunta en el verso 14? ¿Lo volveremos a hacer?
¿Volveremos a infringir sus mandamientos? ¿Hemos de volver a infringir tus mandamientos? Si tú te das cuenta, si nos estamos dando cuenta que estamos faltando, que estamos fallando en esa comunión con Dios, en esa búsqueda de Dios, en esa consagración, en esa santidad que Dios requiere de nosotros, ¿qué vamos a hacer? ¿A continuar en lo mismo? Muchos siguen igual, dicen, ya ni modo. Esdras se pregunta lo mismo, ¿qué vamos a seguir faltando? ¿Vamos a seguir igual? ¿Vamos a seguir faltando sus mandamientos? ¿Vamos a seguir en el pecado? ¿Vamos a seguir violentando sus mandamientos? ¿No te indignarías contra nosotros hasta consumirnos? Sin que quedara remanente ni quien escape. Aquí la pregunta es esta, hermanos. Si reconocemos que no hemos buscado de Dios, ¿vamos a seguir igual? ¿Vamos a seguir igual? Si reconocemos que nuestros caminos no son rectos y santos delante de Dios, Esdras pregunta, ¿vamos a seguir igual? Muchos dirían, no tiene caso, el día de mañana lo volveré a hacer. No tiene caso. ¿Volveremos a infringir tus mandamientos? ¿Volveremos a pecar contra ti? ¿Volveremos a faltarte? ¿No te indignarías? Si seguimos en esa condición triste y lamentable, hermanos, ¿no vendría la indignación de Dios sobre nosotros? Más aún, sí. ¿No estaríamos amontonando ascuas de fuego sobre nuestra cabeza nada más? Aquí estamos, Señor. Henos aquí delante de ti, dice el verso 15. Henos aquí delante de ti en nuestros delitos. Y para terminar esta historia, este pasaje, el versículo 10, fíjate cómo Dios contesta y Dios obra. Estaba él solo, lo habían dejado, pero mientras, lean el verso 1 del capítulo 10, mientras oraba Esdras y hacía confesión, llorando y postrándose delante de la casa de Dios, se juntó a él una muy grande multitud de Israel, hombres, mujeres y niños, y lloraba el pueblo amargamente. Dios, a una oración, a la oración de un hombre atribulado por el pecado, no fue el único. Se juntó una gran multitud que llegó igualmente reconociendo sus faltas. Cuando la iglesia se humilla y se quebranta delante de Dios, vienen más pecadores reconociendo y quebrantando su vida delante de Dios también. ¿Por qué? Porque el poder de Dios está aquí para salvar. Porque el poder de Dios está aquí para perdonar. Porque el poder de Dios está aquí para cambiar. Porque el poder de Dios está aquí para manifestarse. Y entonces el mundo ve y dice, yo quiero ese cambio, quiero esa transformación. ¿Tu vida necesita un cambio? Solo Dios. ¿Tu vida necesita un cambio? Solo Dios. Nadie más lo puede cambiar. Nadie más puede cambiar tu corazón. Pero ¿cómo debes de venir? Con un corazón contrito, humillado, quebrantado. Vamos al segundo pasaje, en el libro de Daniel. Capítulo 9. Daniel 9.
Y leemos el versículo 3, Daniel 9:3. Y volví mi rostro a Dios el Señor, buscándole en oración y ruego, en ayuno, cilicio y ceniza. Oré a Jehová mi Dios e hice confesión diciendo: ahora, Señor, Dios grande y digno de ser temido, que guardas el pacto y la misericordia con los que te aman y guardan tus mandamientos, hemos pecado, hemos cometido iniquidad, hemos hecho impíamente y hemos sido rebeldes. Nos hemos apartado de tus mandamientos y de tus ordenanzas. No hemos obedecido a tus siervos los profetas, que en tu nombre hablaron a nuestros reyes, a nuestros príncipes, a nuestros padres y a todo el pueblo de la tierra. ¿Qué está haciendo? Reconociendo su pecado. Reconociendo. El verso 8 continúa: oh Jehová, nuestra es la confusión de rostro de nuestros reyes, de nuestros príncipes y de nuestros padres, porque contra ti pecamos. De Jehová nuestro Dios es el tener misericordia y el perdonar, aunque contra Él nos hemos rebelado. Y no obedecimos a la voz de Jehová nuestro Dios para andar en sus leyes que Él puso delante de nosotros por medio de sus siervos, los profetas. Todo Israel traspasó tu ley, apartándose para no obedecer tu voz, por lo cual ha caído sobre nosotros la maldición y el juramento que está escrito en la ley de Moisés, siervo de Dios, porque contra Él pecamos. Porque contra Él pecamos. El verso 13, todo este mal vino sobre nosotros. Todo este mal vino sobre nosotros. ¿Y qué dice, hermanos? Y no hemos implorado el favor de Jehová nuestro Dios para convertirnos de nuestras maldades y entender tu verdad. La dureza de corazón. Aquí no solamente el profeta Daniel está reconociendo, si nos damos cuenta, su oración es muy similar. Él se incluye cuando él era un hombre recto, era un hombre santo. Por eso la abuela de Belsasar le dijo: hay en tu reino un hombre en el cual mora el espíritu de los dioses santos. Por eso Daniel no estaba en esa borrachera de Belsasar. Por eso Daniel no se quiso contaminar con la comida del rey, porque él era un hombre santo, recto y temeroso de Dios. Pero aquí dice: hemos pecado. Él no dice: tu pueblo ha pecado, aquellos pecaron, ellos pecaron, porque es muy fácil señalar. Es muy fácil decir: aquellos, yo no, Señor, pero aquellos sí. Despiértalos a ellos porque yo estoy despierto, conviértelos a ellos porque estoy convertido. No, porque aparte de ser igual, le añaden la soberbia. Le añaden la soberbia. Aquí el profeta está metiéndose él. Hemos pecado, hemos pecado. Y él era un hombre que buscaba de Dios. Él era un hombre que oraba constantemente. Era un hombre que daba testimonio a todos, principalmente donde dar testimonio era cuestión de vida o muerte, ante un rey pagano, un rey que no tenía temor de Dios ni el conocimiento de Dios. Pero él daba testimonio de tener a ese Dios vivo, poderoso en su corazón, y vivir en santidad para Él. Vivir en santidad para Él. Pero dice, hemos pecado. Hemos pecado. La confesión de un hombre
es la confesión de un pueblo, es la confesión de una nación. Pero aquí él reconoce que por esa desobediencia ha venido la calamidad. Y aún así, dice, no hemos querido clamar. No hemos, dice el verso 13, no hemos implorado el favor de Jehová. Así dice, ¿verdad? No hemos implorado el favor de Jehová nuestro Dios para convertirnos de nuestras maldades y entender tu verdad. Venimos, Señor, sáname, Señor, sálvame, Señor, dame, Señor, ayúdame, Señor, cúbreme, guárdame. Le pedimos todo. Pero Daniel dice, debemos entender por qué causa nos ha sobrevenido todo eso. ¿Y por qué nos ha sobrevenido toda esa maldad y toda esa calamidad? Porque hemos pecado, porque hemos desobedecido tus mandamientos. ¿De qué sirve que yo esté orando, Señor, ayúdame, 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 cuando no corrijo lo que está originando que venga la calamidad a mi vida? Entonces, para corregir, para pedir, primero hay que entender el origen. Para corregir, Daniel va a eso. Todo esto nos ha, y Daniel y Esdras lo hacen, nos ha sobrevenido por nuestra desobediencia, por nuestro pecado. Pero Daniel le añade algo, y aún sabiéndolo, no hemos implorado el favor de Jehová. No hemos implorado, no hemos buscado el favor de Dios. Nos la pasamos llorando, gimiendo, ay, yo no salgo de esta, ay, Señor, ¿qué me pasa? Busca a qué se debe esa calamidad, porque ahí habla de qué, hermanos, el final del verso 13, de qué, de entender no tu verdad, sino la verdad de Dios. Abre tu entendimiento y ve por qué causa, y debemos ver por qué causa nos ha sobrevenido la calamidad, para gemir, para llorar, para buscar el favor de Dios en todo arrepentimiento. Buscar a Dios, eso es lo que está diciendo aquí. Hemos pecado, hemos desobedecido, hemos violentado tu ley, y aunque nos ha sobrevenido la calamidad, ni así hemos querido buscar tu favor, ni así hemos querido clamar, ni así hemos querido pedirte que tú cambies nuestra vida y nos transformes. Ayúdanos a entender tu verdad, no la nuestra. No hemos implorado el favor de Jehová nuestro Dios, ¿para qué? Para convertirnos de nuestra maldad. Sabemos que lo que hacemos ofende a Dios y lo seguimos haciendo, pero queremos que Dios nos bendiga, pero queremos que Dios nos prospere, pero queremos que Dios nos conteste, pero no le decimos, Señor, ayúdame a dejar este pecado, ayúdame a dejar esto que yo sé que te ofende, pero lo sigo haciendo. ¿Y quieres que Dios te conteste? Y queremos que Dios nos ayude, y queremos que Dios nos cubra, y queremos que Dios nos dé todo lo que le pedimos. Dejemos de hacer lo malo, dejemos de hacer lo que a Dios le ofende. ¿Y eso cómo se logra? Solo con la oración y la búsqueda de Dios. No hemos implorado el favor de Dios, ¿para qué? Para que Dios nos ayude, para que Dios nos bendiga, para que Dios prospere nuestro trabajo, para que Dios nos ayude a pagar nuestra deuda. No, la oración principal. Buscar a Jehová, ¿para qué? Buscar a Dios, ¿para qué? Para convertirnos de nuestras maldades. ¿De qué serviría o de qué sirve? Reconoce Daniel, Señor, ayúdame, Señor, cúbreme, Señor, guárdame, Señor, protégeme, cuando sigue el pecado incubado en tu corazón. De nada. Ahí tienes el origen por el cual Dios no te contesta. Tu oración no debe de ser, nuestra oración no debe de ser, Señor, ayúdame, Señor, cúbreme, Señor, cámbiame, Señor, transfórmame.
Señor, ayúdame a convertirme de mi maldad. Porque no, seguimos haciendo lo mismo, seguimos pecando, seguimos ofendiendo a Dios, y queremos que Dios nos conteste. La oración principal que Dios siempre quiere oír, eso es la oración de arrepentimiento, es la oración de confesión, es la oración en la cual pedimos a Dios que nos cambie y nos libre de toda maldad. ¿Amén o no amén? Sí. Y aquí es lo que enfatiza Daniel. No hemos implorado el favor de Jehová nuestro Dios para convertirnos. Y por eso veló Jehová sobre el mal y lo trajo sobre nosotros, porque no obedecimos a su voz. Y pide la misericordia, ¿cierto? El verso 16. Señor, conforme a todos tus actos de justicia, apártese tu ira y tu furor de sobre tu ciudad, Jerusalén, tu santo monte, porque a causa de nuestros pecados y por la maldad de nuestros padres, Jerusalén y tu pueblo son la vergüenza de todos en derredor nuestro. Un pueblo a quien Dios le había dicho: te voy a poner por cabeza y no por cola. Un pueblo a quien Dios le había dicho: te voy a prosperar y tú prestarás, pero no pedirás prestado. Un pueblo a quien Dios le había dicho: el que se meta contigo, se mete con la niña de mis ojos. Un pueblo a quien Dios le había dicho: tú eres mi pueblo escogido, mi pueblo amado. Ahora es la vergüenza de todos. Todos lo veían y se burlaban de Israel. Es lo que está diciendo Daniel, ¿sí o no? Ahora somos el oprobio de todos. Somos la vergüenza. Y qué triste es cuando un cristiano es la vergüenza de su colonia. Qué triste cuando un cristiano es la vergüenza de su familia. Qué triste cuando el matrimonio de un cristiano es la vergüenza de sus conocidos. Porque no doblamos, ni gemimos, ni pedimos a Dios que nos cambie y que transforme nuestro corazón endurecido por el pecado. Porque no clamamos para convertirnos de nuestro pecado. Y lo que antes era un cristiano ejemplar, ahora es un cristiano que da. ¿Que da qué, hermanos? No les oigo. ¿Que da qué? Vergüenza. Israel, hubo momentos en los que estaba hasta arriba. Con cuánta razón el Señor le dice por medio de David: si Israel hubiera oído mi voz, si hubiera andado en mis caminos, en un segundo, en un instante, así de rápido habría yo derribado a sus enemigos. Si Israel me hubiera obedecido, así de rápido. Pero ahora vemos a ese Israel que un tiempo fue la gloria, que un tiempo fue la envidia de las naciones. Ahora lo vemos siendo vergüenza y oprobio. ¿Dónde está ese Israel que se jactaba? ¿Dónde está ese Israel que nadie podía con ellos? Esclavos, siervos. ¿Por qué? Por haber dejado a Jehová, por no haber obedecido sus mandamientos. Ahora somos, dice Daniel, ahora somos la vergüenza de las naciones. Ahora somos la vergüenza de la tierra. Somos el oprobio de todos en derredor nuestro. Y el clamor pidiendo misericordia en el verso 17. Ahora pues, Dios nuestro, oye la oración de tu siervo y sus ruegos. ¿Qué tenemos que hacer, hermanos? Orar, rogar.
Porque la iglesia tiene que crecer en la consagración. El cristiano tiene que buscar la santidad y consagración cada día. Si no, el día de mañana seremos avergonzados. El día de mañana seremos avergonzados y puestos en oprobio. Por eso, oye la oración. Hay que orar, hay que rogar. Y haz que tu rostro resplandezca sobre tu santuario asolado por amor del Señor. Inclina, el verso 18 dice, inclina, oh Dios mío, tu oído y oye, abre tus ojos y mira nuestras desolaciones y la ciudad sobre la cual es invocado tu nombre. Porque no elevamos nuestros ruegos ante ti confiados en nuestras justicias, sino en tus muchas misericordias. Bendito sea el nombre del Señor. Si Dios nos oye, no es porque yo trabajo, no es porque yo sí hago y tú no haces. Si Dios nos quiere restaurar, si Dios quiere ayudarnos a seguir creciendo en la consagración y santidad, es por sus muchas misericordias. No por nuestras justicias, no por lo que hacemos, no por lo que somos, sino por sus muchas misericordias. Por eso pedimos, ¿qué cosa siempre? Misericordia, misericordia, misericordia. Y nuestro Dios ha engrandecido su misericordia sobre quienes. Nuestro Dios ha engrandecido su misericordia sobre quienes. ¿Sobre quiénes? Sobre los que le temen. Has engrandecido tu misericordia sobre los que te temen. Es lo que dice Daniel. Hay temor en nuestro corazón. Entonces habrá esa búsqueda de Dios, reconociendo nuestros pecados, y pediremos al Señor, cámbiame, transfórmame, renuévame, moldéame. No es esta la clase de vida que yo quiero, sino quiero que tú vivas en mí. Oh Señor, el verso 19, perdona, perdona. Nuestro Dios es perdonador, hermanos. Presta oído, Señor, y hazlo, no tardes, por amor de ti mismo, porque tu nombre es invocado sobre tu ciudad y sobre tu pueblo. Y de ahí pasamos al tercer pasaje para concluir nuestra meditación en Joel 2. Joel 2:12. Y esto es lo que tenemos que hacer. Esto es lo que tenemos que hacer constantemente. Por eso pues, ahora, dice Jehová, convertíos a mí con todo vuestro corazón, con ayuno, lloro y lamento. Rasga tu corazón y no tu vestido, y convertíos a Jehová vuestro Dios, porque misericordioso es y clemente, tardo para la ira y grande en misericordia, y que se duele del castigo. ¿Quién sabe si volverá y se arrepentirá y dejará bendición tras de él? Esto es ofrenda y libación para Jehová nuestro Dios. Tocad trompeta en Sión, proclamad ayuno, convocad asamblea, reunid al pueblo, santificad la reunión, juntad a los ancianos, congregad a los niños y a los que maman. Salga de su cámara el novio, de su tálamo la novia. Entre la entrada y el altar lloren los sacerdotes ministros de Jehová y digan, perdona, perdona, oh Jehová, a tu pueblo, y no entregues al oprobio tu heredad, para que las naciones se enseñoreen de ella. ¿Por qué han de decir entre los pueblos, ¿dónde está su Dios? Y Jehová, lean conmigo el verso 18, hermanos. Jehová, solícito por su tierra, perdonará a su pueblo. Una vez más lo leemos todos. Y Jehová, solícito por su tierra, perdonará a su pueblo.
¿Qué tiene que hacer el pueblo, hermanos? Santificarse, orar, rogar, pedir perdón. Pero para pedir perdón se necesita reconocer que hemos hecho lo malo delante de Dios. Perdona, oh Jehová, a tu pueblo. Perdona. Aquí Joel lo dice con cierta cierto desaliento. ¿Quién sabe? ¿Quién sabe si se arrepentirá y nos dará bendición? O sea, él todavía está diciendo, lo vamos a hacer, pero a lo mejor Dios ya no nos perdona. ¿Quién sabe? Así dice, ¿no? El verso 14, ¿quién sabe si volverá y se arrepentirá del mal que ha dicho que nos haría por nuestro pecado? ¿Quién sabe? Pero si nosotros nos arrepentimos, hermanos, y confesamos nuestras faltas y nos consagramos delante de Él, ¿nos perdonará el Señor? ¿Bendecirá a su pueblo? ¿Bendecirá a su pueblo con paz? ¿Bendecirá a su pueblo el Señor, hermanos? Sí. Si lo hacemos. Jehová, dice el verso 18, Jehová, solícito por su tierra. ¿Qué hará el Señor, hermanos? ¿Qué hará el Señor cuando un corazón contrito y humillado le dice, Señor, perdóname porque reconozco mis faltas? ¿Qué hará, hermanos? Perdonará. ¿Qué hará el Señor cuando tú vienes a Él y le dices, Señor, reconozco que he sido motivo de vergüenza para ti, perdóname y cámbiame? ¿Qué hará el Señor contigo? Perdonará. ¿Qué hará el Señor si le dice, Señor, perdóname, ya no quiero hacer esto, no te quiero fallar, no quiero seguir siendo motivo de vergüenza para ti, perdóname, cámbiame? ¿Lo hará? ¿Lo hará el Señor? ¿Lo hará el Señor? ¿Lo hará el Señor, hermano? ¿Qué tiene que hacer el pueblo? Buscar a Jehová, clamar. Rueguen desde la entrada hasta el altar. ¿Quiénes deben rogar? ¿Los ministros o todos? Aquí está el altar abierto. Aquí está el altar abierto. Alguien quisiera venir para decirle, Señor, perdona mi maldad. Perdona porque he descuidado mi comunión contigo. Perdóname porque no me he consagrado. Perdóname porque he dejado que entren a mi vida cosas que te ofenden. ¿Alguien quiere venir aquí, hermanos, con esa certeza y seguridad de que si tú te arrepientes, de que si tú vienes y quebrantas tu corazón delante de Él, Él te perdonará, te cambiará? Ven y dile, Señor, perdóname, cámbiame, Señor. Reconozco que he hecho lo malo. ¿Alguien más quiere venir? ¿Alguien más quiere doblar su rodilla para decirle, perdona, oh Jehová, a tu pueblo, y no entregues a la vergüenza mi vida? Perdona, oh Jehová. Entre la entrada y el altar lloren y digan, perdona, oh Jehová. Perdona, oh Jehová, a tu pueblo. Perdóname, Señor. Reconozco mi maldad. Reconozco que no he consagrado mi vida. Reconozco que he dejado entrar muchas conductas que te ofenden. Perdóname, Señor. Y no importa lo que venga, nuestra vida está segura en las manos de Dios, porque en sus manos estaremos seguros. ¿Alguien más quiere venir aquí adelante y decirle, Señor, perdóname? Perdona mis faltas. ¿Alguien más quisiera venir y decirle, Señor, ya no quiero vivir, ya no quiero hacer lo que estoy haciendo que te ofende?
Ya no quiero, Señor, ya no quiero. Quiero ser ese pueblo santo. ¿Qué te impide dejar el pecado? ¿Qué te impide dejar la desobediencia? ¿Qué te impide dejar esa vida que te avergüenza a ti? Tanto te avergüenza que lo tienes que hacer en oculto. Imagínate si no. Tanto te avergüenza que tienes que andarte escondiendo para hacer ese mal. Porque no lo haces a la vista de todos. Tanta vergüenza te causa que te tienes que andar escondiendo y mintiendo y ocultándote. Y esa conducta es oprobio para ti, vergüenza para ti. Así que no me digas que te jactas de eso, ¿eh? No digas que es algo que tú puedes presumir, no, porque lo haces en lo oculto. Lo haces cuando nadie te ve, pero Dios sí te ve. Lo haces atrás de tu esposa, lo haces atrás de tu esposo, lo haces atrás de tus padres, atrás de tus hijos.